A los 93 años, Marco Antonio Muñiz ya no necesita probar nada, pero su sola presencia sigue diciendo lo que muchos artistas nunca consiguen en toda una vida, que el tiempo puede apagar los reflectores, pero no puede borrar una voz que se volvió parte de la memoria de un país. Mientras otros nombres fueron arrastrados por las modas, el suyo permaneció de pie. No por escándalos, no por estridencias, no por campañas para seguir vigente, sino por algo mucho más difícil de sostener durante 7 décadas: elegancia, disciplina y una manera única de cantar el amor sin exageraciones y sin artificios. Ese es el punto más poderoso de su historia. Marco Antonio Muñiz no se convirtió en leyenda por un golpe de suerte. Se convirtió en leyenda porque hizo de la sobriedad un sello de la emoción, una verdad, y del bolero una forma de permanencia. Por eso, cuando hoy se habla de su vida, de su retiro y del lugar sereno donde pasa sus días en México, en realidad no se está hablando solo de una casa ni de un cantante veterano. Se está hablando del último tramo de un hombre que atravesó la época dorada de la música romántica y salió de ella con el prestigio intacto. Lo más llamativo es que incluso lejos del ritmo feroz de los escenarios, su figura conserva un peso casi reverencial. No hace falta verlo en un gran teatro para entender quién fue. Basta recordar lo que provocaba cuando entraba a escena. Había cantantes con potencia, otros con técnica, y otros con popularidad pasajera, pero Marco Antonio Muñiz tenía algo que no se fabrica: presencia. Una presencia limpia, firme, casi señorial, capaz de llenar el espacio antes incluso de que comenzara la primera nota. Y cuando cantaba no parecía perseguir el aplauso, parecía dominarlo. Sin embargo, esa imagen del gran embajador del romanticismo no nació entre lujos ni privilegios. Nació muy lejos del brillo que después lo rodearía. Antes de convertirse en una referencia absoluta del bolero, fue un joven de origen humilde que entendió demasiado pronto que la vida no iba a regalarle nada. Allí empezó la verdadera fuerza de su historia. No en la cima, sino en la necesidad. No en la fama, sino en la insistencia. Porque mucho antes de que su voz sonara en México, en Estados Unidos, en España y en buena parte de América Latina, esa voz tuvo que abrirse paso entre trabajos duros, sacrificios silenciosos y una convicción que no se negociaba. Ese contraste vuelve su recorrido todavía más fascinante. El hombre que después sería llamado el lujo de México no salió de un ambiente diseñado para fabricar estrellas. Salió de una realidad mucho más austera, donde cantar no era un gesto glamuroso, sino una apuesta incierta. Y quizá por eso su estilo terminó siendo tan distinto. En él no había desesperación por agradar. Había fondo, había oficio, había una experiencia humana que se filtraba en cada frase y convertía una canción romántica en una confesión creíble. No interpretaba el amor como una fantasía decorativa. Lo cantaba como alguien que entendía el peso de la espera, de la pérdida, de la fidelidad y del deseo contenido. Con el paso de los años, esa autenticidad se volvió su mayor fortaleza. Cuando llegaron los grandes escenarios, el reconocimiento masivo y las grabaciones que terminaron marcando generaciones enteras, Marco Antonio Muñiz ya no parecía un artista en busca de identidad. Parecía un hombre que había encontrado una misión muy clara: defender una forma de cantar en la que la emoción no dependía del exceso, sino de la precisión. Por eso sus interpretaciones no envejecieron como envejecen tantas modas, porque estaban construidas sobre algo más profundo que una tendencia. Estaban construidas sobre carácter. Y ahí está la clave de todo. Hoy muchos recuerdan los homenajes, los discos, la admiración de varias generaciones y el respeto casi unánime que despertó su nombre. Pero para entender de verdad la dimensión de su legado, primero hay que regresar al principio. Hay que volver al joven que todavía no era mito, al muchacho que no tenía asegurado un lugar en la historia
al hombre que tuvo que convertir la necesidad en temple y el talento en destino. Solo así se entiende por qué décadas después su retiro no suena a final, sino a consagración. Porque Marco Antonio Muñiz no pertenece solo al pasado. Pertenece a ese pequeño grupo de artistas que siguen imponiendo silencio y respeto, incluso cuando ya no están en el centro del escenario. Y justamente por eso, antes de hablar de homenajes, reconocimientos o de la tranquilidad con la que hoy vive rodeado de recuerdos y de familia, hay que mirar el origen de todo. Hay que entrar al momento en que su historia todavía estaba lejos de la gloria, y aún así, ya llevaba dentro la semilla de una leyenda. Mucho antes de convertirse en una voz consagrada del romanticismo mexicano, Marco Antonio Muñiz tuvo que aprender a resistir. Ese aprendizaje no ocurrió en estudios de lujo, ni bajo la tutela de una industria poderosa. Ocurrió en una etapa áspera, silenciosa y decisiva, cuando cantar era apenas una posibilidad y no una garantía. Allí se forjó la parte más dura de su carácter. Mientras otros soñaban con la fama como una idea lejana, él empezó a construirla desde abajo entre limitaciones reales, trabajos cotidianos y una voluntad que no podía permitirse flaquear. Su origen humilde no fue un detalle menor dentro de su biografía. Fue el terreno que moldeó la manera en que después cantaría, se movería y enfrentaría el éxito. Desde joven entendió que la música no bastaba por sí sola. Había que sostener la vida al mismo tiempo. Por eso, antes de ser admirado por multitudes, conoció la rutina del esfuerzo constante. Esa experiencia lo volvió distinto. Le dio una gravedad interior que más tarde se escucharía en su voz. No era solo afinación. No era solo técnica. Era la impresión de que cada frase nacía de alguien que sabía lo que costaba avanzar. Cuando la música empezó a ganar espacio en su vida, no lo hizo como una aparición milagrosa. Fue una insistencia, una llamada interna que se fue imponiendo poco a poco hasta volverse inevitable. En un entorno sencillo entre referencias populares y una sensibilidad que ya se inclinaba hacia el bolero y la canción romántica, comenzó a desarrollar ese timbre sobrio y reconocible que con el tiempo terminaría distinguiéndolo. Lo decisivo es que incluso en esa etapa temprana ya existía en él algo que después sería fundamental: control. No cantaba con ansiedad, cantaba con intención. Ese rasgo terminó encontrando su primera gran plataforma cuando se integró a Los Tres Haces. Allí comenzó el verdadero ascenso. No se trató únicamente de entrar a un grupo exitoso. Se trató de llegar al espacio exacto donde su voz podía empezar a expandirse y ser identificada por un público más amplio. Los Tres Haces no solo le dieron visibilidad, le dieron una escuela de precisión, armonía y presencia escénica. En ese formato, Marco Antonio Muñiz empezó a demostrar que no era una promesa pasajera. Era un intérprete con una personalidad artística que sobresalía incluso dentro de un conjunto reconocido. A medida que las grabaciones circularon y el nombre del trío cruzó fronteras, su figura comenzó a llamar la atención con más fuerza. Había algo en él que el público percibía de inmediato. No buscaba impresionar con recursos excesivos. Su fuerza estaba en la contención, en la limpieza con que sostenía una melodía, en la serenidad con que transmitía emociones que otros cantaban de forma más evidente, pero menos memorable. Esa diferencia fue decisiva. En una época llena de grandes voces, Marco Antonio Muñiz empezó a ganar terreno porque no parecía imitar a nadie. Entonces llegó el momento que separa a los artistas importantes de los artistas verdaderamente grandes, la decisión de arriesgarlo todo para defender una identidad propia. Dejar atrás la etapa con Los Tres Haces y emprender una carrera como solista no era un paso cómodo. Era una apuesta seria con la posibilidad real de fracasar. Pero también era la única forma de comprobar hasta dónde podía llegar sin el respaldo de un grupo. Y él la tomó. No eligió el camino prudente. Eligió el camino que exigía más coraje. Ese movimiento
cambió su vida. Como solista, Marco Antonio Muñiz dejó de ser una voz destacada dentro de una formación exitosa para convertirse en el centro absoluto de su propio universo musical. Allí fue donde terminó de consolidarse el estilo que lo hizo inconfundible. Canciones que pasarían a formar parte de la memoria sentimental de varias generaciones comenzaron a fijar su nombre en un nivel superior. No se trataba solo de popularidad, se trataba de permanencia. Cada interpretación reforzaba la idea de que estaban haciendo un referente mayor del bolero y de la canción romántica en español. Lo más notable es que el éxito no lo empujó hacia la exageración. Al contrario, lo reafirmó en su esencia. Mientras el medio artístico cambiaba y muchas figuras intentaban reinventarse a cualquier costo, él mantuvo una línea clara. Su elegancia escénica, su dominio del repertorio y su manera de decir cada canción con gravedad emocional lo convirtieron en una figura respetada dentro y fuera de México. Ya no era solo un cantante famoso. Era un intérprete que proyectaba categoría. Cada presentación suya parecía confirmar lo mismo: estaba frente al público, un artista que entendía el peso de su oficio. Con los años, esa consistencia se volvió una de sus mayores victorias. Su repertorio se expandió, las grabaciones se multiplicaron y su nombre quedó ligado de forma definitiva a una época en la que la música romántica ocupaba un lugar central en la vida cultural de millones de personas. Pero lo más importante no fue la cantidad de canciones ni el volumen de reconocimiento. Fue la manera en que sostuvo su prestigio. Porque llegar arriba siempre es difícil, pero mantenerse sin traicionar la propia identidad es mucho más raro. Y precisamente ahí radica la dimensión real de su ascenso. Marco Antonio Muñiz no construyó su lugar en la historia a partir de golpes publicitarios ni de polémicas oportunistas. Lo construyó con una carrera sólida, disciplinada y coherente. Esa coherencia lo acompañó desde el origen humilde hasta la cima de los escenarios. Y cuando por fin su nombre ya era sinónimo de romanticismo, elegancia y autoridad artística, todavía quedaba otro capítulo igual de revelador: el hombre detrás del ídolo, el esposo, el padre, el abuelo, y el ser humano que después de conquistar al público, empezó a refugiarse cada vez más en lo verdaderamente esencial. Después de conquistar escenarios, grabar canciones que atravesaron generaciones y convertir su nombre en una referencia del bolero mexicano, Marco Antonio Muñiz entró en una etapa que revela otra clase de grandeza. La del hombre que tras pasar buena parte de su vida bajo la mirada del público, eligió refugiarse en lo íntimo. Y esa decisión dice mucho sobre él, porque cuando la fama deja de ser el centro, solo queda lo esencial. En su caso, lo esencial fue la familia, la memoria y una forma serena de habitar el tiempo. A diferencia de tantas figuras cuya vida privada terminó devorada por el ruido de la celebridad, Marco Antonio Muñiz mantuvo siempre una relación mucho más reservada con su mundo personal. Esa discreción no era casual, formaba parte de su carácter. Así como en el escenario transmitía elegancia sin estridencia, fuera de él parecía defender la misma regla: vivir sin exhibirse. Con el paso de los años, esa postura se volvió todavía más evidente. Mientras su imagen pública seguía asociada al prestigio, en casa el ritmo era otro, más pausado, más cálido, más humano. En el centro de esa etapa aparece su familia. Su matrimonio de décadas con Jessica Munguía no solo representa estabilidad, sino también una rara continuidad dentro de un medio donde casi todo suele ser frágil. Juntos formaron una familia numerosa, y ese universo doméstico terminó convirtiéndose en el verdadero espacio de resguardo del cantante. Allí el ídolo cedía lugar al padre, al abuelo, y al hombre que ya no necesitaba demostrar nada, porque su historia estaba escrita desde hacía mucho. Esa transformación
es una de las imágenes más potentes de su vida reciente. El artista que fue aclamado por multitudes, sentado ahora en medio de los suyos, escuchando, recordando y disfrutando lo que antes el trabajo constante apenas le dejaba contemplar. Ese tránsito del escenario al hogar no fue una caída, sino una elección natural. Con el paso del tiempo, sus presentaciones se hicieron menos frecuentes, no por pérdida de relevancia, sino por el peso inevitable de la edad y por una decisión razonable de preservar energía. Mientras otros persiguen una permanencia desesperada, Marco Antonio Muñiz pareció comprender que retirarse con dignidad también es una forma de autoridad. No necesitó alargar su presencia hasta el desgaste. Su figura ya estaba asegurada en la memoria colectiva. Por eso, en vez de aferrarse al centro de la escena, comenzó a habitar una calma distinta. Una calma construida sobre todo lo que ya había conquistado. En esa etapa final de actividad pública, los homenajes adquirieron un significado especial. Ya no eran simplemente celebraciones de una carrera extensa. Eran actos de reconocimiento a una obra que había sobrevivido al tiempo sin deteriorarse. Su nombre seguía despertando respeto porque no estaba ligado a una moda caduca, sino a una tradición viva. Cada homenaje, cada aparición especial, cada referencia a sus canciones, confirmaba que su legado había superado el terreno del éxito comercial para instalarse en un espacio mucho más profundo, el del patrimonio sentimental de la música en español. Pero lo que vuelve más conmovedora esta fase de su vida no son solo los reconocimientos, sino la imagen del hombre que convive con ellos sin arrogancia. Un hombre rodeado de fotografías, recuerdos, discos, anécdotas y afectos. Un hombre que puede mirar hacia atrás sin necesidad de inventarse grandeza, porque la grandeza ya está ahí visible en la amplitud de su trayectoria. Cuando publicó sus memorias, no lo hizo como quien intenta fabricar un mito tardío, sino como alguien que quiere dejar constancia de una vida intensa, compleja y profundamente ligada al oficio de cantar. Ese gesto también revela mucho. Habla de una necesidad de ordenar el pasado, de agradecerlo y de compartirlo antes de que el tiempo cierre definitivamente el telón. En su vida actual hay algo profundamente simbólico. El mismo artista que durante décadas dio voz a los sentimientos de millones de personas, ahora parece vivir rodeado por una atmósfera que resume el sentido de toda su carrera, la intimidad. Porque el bolero al final siempre perteneció a ese territorio, al de la emoción contenida, al de las palabras dichas en voz baja, al de las verdades que no necesitan estruendo para ser devastadoras. Y en cierto modo, la vejez serena de Marco Antonio Muñiz parece la prolongación natural de esa estética. Su presente no contradice su arte, lo confirma. Por eso su vida personal no debe verse como un simple apéndice de su carrera, sino como el cierre coherente de una historia. Todo en ella parece responder al mismo principio que definió su voz: sobriedad, profundidad y autenticidad. Lejos de las luces más intensas, pero rodeado de lo que verdaderamente importa, Marco Antonio Muñiz encarna una forma casi perdida de entender el éxito. Una forma en la que el triunfo no consiste solo en ser aplaudido, sino en llegar al final, acompañado por el respeto del público y el afecto de los tuyos. Y justamente cuando parece que su historia ya está completa, surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué lugar ocupa realmente en la memoria de la música latinoamericana un artista como él? ¿Qué queda cuando la actividad se detiene, cuando el escenario se vuelve recuerdo y cuando la voz ya no suena con la misma frecuencia de antes? La respuesta no está en una cifra ni en una anécdota aislada. Está en el legado, en la huella, en esa permanencia silenciosa que solo alcanzan los nombres verdaderamente irrepetibles. Cuando se habla de Marco Antonio Muñiz, no se está hablando solamente de un cantante exitoso,
ni de una figura respetada de otra época. Se está hablando de una presencia que logró permanecer cuando casi todo alrededor cambió. Y esa permanencia no es casual. Es el resultado de una carrera construida con una lógica que hoy parece casi imposible de repetir, paciencia, rigor, clase, y una fidelidad absoluta a un estilo que nunca necesitó disfrazarse para seguir conmoviendo. Ese es en el fondo el verdadero tamaño de su legado. No depende solo de los años que cantó, ni de la cantidad de canciones que grabó, ni del número de escenarios que conquistó. Depende de algo mucho más difícil de medir, pero mucho más poderoso, la manera en que quedó instalado en la sensibilidad de varias generaciones. Hay artistas que triunfan en su momento y después desaparecen del pulso emocional del público. Marco Antonio Muñiz hizo lo contrario. Entró en la memoria profunda de la gente. Sus canciones no se recuerdan como simples éxitos del pasado. Se recuerdan como parte de la vida de quienes amaron, esperaron, perdieron o soñaron escuchándolo. Por eso su nombre sigue despertando respeto, incluso entre quienes no vivieron directamente la etapa más fuerte de su carrera. Porque su figura no quedó encerrada en la nostalgia. Se convirtió en una referencia de calidad, en una especie de medida silenciosa para entender lo que significa interpretar con verdad. Mientras la industria fue acelerando sus ritmos y multiplicando figuras fugaces, él permaneció asociado a una idea mucho más sólida del arte. La idea de que una canción puede tocar el corazón sin sobreactuación. La idea de que la elegancia no es frialdad, sino control. La idea de que la emoción más intensa muchas veces entra por la voz que sabe contenerse. Y allí aparece una dimensión todavía más profunda. Marco Antonio Muñiz no dejó huella solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. En su caso, la forma es inseparable del fondo. Su manera de vestir el escenario, de sostener una frase, de mirar al público y de administrar el dramatismo, convirtió cada interpretación en una lección de estilo. No un estilo superficial, sino moral. El estilo de alguien que entendía que la grandeza no consiste en imponerse a gritos, sino en dominar con naturalidad. Esa cualidad lo volvió excepcional y explica por qué su prestigio resistió tan bien el paso del tiempo. En un mundo artístico cada vez más inclinado al escándalo, a la exposición excesiva y a la urgencia de llamar la atención, la figura de Marco Antonio Muñiz parece todavía más valiosa. Representa una forma distinta de ser importante. Una forma en la que el reconocimiento no se consigue saturando el espacio público, sino construyendo una obra capaz de sobrevivir sola. Esa diferencia es enorme. Y quizá por eso, al mirar su vida en conjunto, lo que queda no es solo admiración por su talento, sino una sensación de respeto más amplia, casi solemne. Como si su historia recordara que sí es posible llegar muy alto, sin perder compostura, sin traicionar la esencia y sin convertir la fama en espectáculo vacío. También por eso su retiro no tiene el sabor amargo de una desaparición. Tiene el peso noble de una despedida ya ganada de antemano. Porque Marco Antonio Muñiz no tuvo que luchar por un lugar al final de su vida. Ese lugar ya estaba asegurado desde mucho antes. Su voz, su repertorio y su figura ya habían entrado en el patrimonio afectivo de la música mexicana y latinoamericana. Lo que vino después fue otra cosa, la contemplación tranquila de una obra cumplida. El hombre que hoy vive rodeado de familia, recuerdos y una calma merecida, no es una sombra de lo que fue. Es la versión final de una historia que supo cerrarse con dignidad. Y quizá ahí reside la emoción más fuerte de todas. Pensar que detrás del mito sigue existiendo un ser humano que atravesó privaciones, decisiones arriesgadas, años de entrega absoluta y décadas de disciplina para llegar a este punto. Un hombre que empezó desde abajo, que convirtió su voz en destino y que terminó siendo una de las caras más nobles del romanticismo en español.
Esa trayectoria no inspira solo admiración, inspira una especie de gratitud. Gratitud por haber existido en una época en la que cantar todavía podía ser un acto de elegancia profunda. Gratitud por haber dejado canciones que todavía hoy acompañan la vida de tantas personas sin necesidad de explicaciones. Al final, eso es lo que queda cuando el ruido se apaga. No la cifra exacta de discos, no. El brillo pasajero de la fama, no la curiosidad por la casa donde vive, ni el interés por sus últimos años vistos desde fuera. Lo que queda es algo mucho más fuerte. Queda la sensación de que Marco Antonio Muñiz no fue simplemente un artista célebre, sino una voz que ayudó a definir una manera de sentir. Y cuando un cantante alcanza ese nivel, deja de pertenecer solo a su biografía. Empieza a pertenecer a la memoria colectiva. Por eso su historia conmueve incluso hoy. Porque en ella no solo vemos a un ídolo consagrado, sino a un hombre que supo llegar hasta el final, sin perder la esencia que lo volvió irrepetible. Y en tiempos donde casi todo parece efímero, esa permanencia vale más que cualquier titular. Marco Antonio Muñiz sigue siendo, incluso en el silencio de su retiro, una prueba viva de que la verdadera grandeza no necesita imponerse, solo necesita permanecer.